Le doy la bienvenida al especialista en seguridad nacional, a David Saucedo. David, con el gusto de saludarte y bueno, me interesa mucho conocer tu opinión de qué tamaño es el negocio del fentanilo, pues actualmente en México y en Estados Unidos. Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Mira, en cierto sentido, la historia del narcotráfico en el mundo se puede ir trazando con base en el tipo de producto que ha ido comercializando a través de las décadas. Los cárteles mexicanos iniciaron con la venta, la comercialización de marihuana, después evolucionaron en Ujú. alianzas con los cárteles de Sudamérica para comercialización de cocaína. De ahí cambiaron a las drogas de diseño y finalmente ahorita están lanzando desde hace algunos años este nuevo producto llamado fentanilo, que es una metanfetamina de alto poder adictivo, de bajo costo, que está causando verdaderos estragos en materia de salud pública en los Estados Unidos. En México inicialmente únicamente era estación de paso, hasta que finalmente empezaron a llegar los precursores químicos, sobre todo del oriente, para la fabricación del fentanilo. De modo que México pasó de ser un país de paso del fentanilo que venía sobre todo del oriente, de China, a ser un país productor. Actualmente el fentanilo está sustituyendo a otros productos que habían tenido un auge, un boom en este negocio del crimen organizado. Están sustituyendo incluso a algunas variantes de las drogas sintéticas y están dejando rezagado y dejando incluso en el olvido la comercialización y trasiego de otras La drogas como la marihuana. marihuana o el opio. El fentanilo ahorita se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para las autoridades en los Estados Unidos. Es una droga, reitero, de bajo costo, de alto poder adictivo, pero que puede generar estragos en la salud y provocar la muerte con una sobredosis. Ahorita las autoridades en los Estados Unidos tienen como principal objetivo la disminución del comercio del fentanilo, por este problema de salud pública que se está generando en varias ciudades de los Estados Unidos. Incluso te diría que gran parte de las estrategias de seguridad que se siguen en México son con el objeto de frenar la entrada de fentanilo hacia los Estados Unidos. Te pongo algunos ejemplos. Ya. Lo que ha sido la captura el control de los puertos del Pacífico Sur por parte de la Marina fue a petición del presidente en su momento, Donald Trump, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, para frenar en algún porcentaje la llegada de los precursores químicos para producir fentanilo. Sí, sí, veía las imágenes estas de Filadelfia, como se le denominó, esas imágenes de los zombies, cuadras y cuadras de Filadelfia en donde el fentanilo pues sí está haciendo estragos y es impresionante ver a la gente cómo queda como verdaderos zombies. Ahora, por qué hace tan difícil dar con el fentanilo y sobre todo es su material, lo sintético? Veíamos hace un momento la detención, el incautamiento, perdón, de estas dosis de droga en piezas de Lego. ¿Eso lo hace su material, su manera de producción, lo hace todavía más difícil, David? Sí, realmente en unos pocos gramos se pueden generar muchas dosis. Esa es una característica que tiene el fentanilo. El bajo costo, el alto poder adictivo y que tiene concentraciones realmente letales en unos cuantos gramos. Esta es una característica que tiene el fentanilo, que también tuvo la cocaína en su momento y que ha dejado atrás, por ejemplo, otras drogas otras sustancias como lo era la marihuana, que implica volúmenes para transportar más grandes que lo que implican este tipo de drogas. Incluso en un pequeño maletín pueden caber los gramos suficientes de fentanilo para después cortarlo y convertirlo en muchas narcodosis. Esta es una característica que Ujú. evidentemente favorece el narcotráfico, el trasiego, la comercialización ilegal. Su comercialización en pastillas evidentemente también produce estas altos niveles y márgenes de ganancia. Me atrevería a decirte que el narcotráfico actualmente es uno antes del fentanilo y después del fentanilo. Algunos grupos pequeños del Vaya. narco, carteles medianos, llegaron a tener esta capacidad económica de grandes carteles gracias a la comercialización de fentanilo. Es una droga que se vende bien en el mercado, que es solicitada por los consumidores, que además se puede fabricar
en laboratorios mucho más pequeños que los que se requieren para fabricar cocaína, por ejemplo. La fabricación de cocaína requiere laboratorios de cierta extensión. Los laboratorios de fentanilo, el fentanilo se puede fabricar prácticamente en una habitación de 4x4, no requiere muchos espacios físicos, tampoco tiene emanaciones tóxicas que le hagan fácil de detectar. Es decir, es una droga que desde el punto de vista del consumo es muy competitiva. Ya, sí, pues deja grandes ganancias, tiene pues, utilidades, genera utilidades, como bien dices, con muy pocos gramos se pueden sacar muchas narcodosis. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que lleguen los precursores, una importante cantidad de precursores que llegan de China y que pues hasta el día de hoy no sabemos. Yo quisiera pensar que con lo que se ha desnudado la Secretaría de la Defensa y todas las estrategias de inteligencia o espionaje, ya depende con el cristal con el que se le mire, pues que no sepa la autoridad por dónde están llegando los precursores, y sabemos que vienen de China, se cambiaron las aduanas, pusieron a los marinos, a militares, y aún así sigue llegando, David, los precursores. Y seguirán llegando por los mismos puertos de siempre, el puerto de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Zihuatanejo, a Acapulco, son los puertos que ya conocemos, Mazatlán, en donde llegan los precursores químicos, son llevados tierra adentro, llevados a los narcolaboratorios, algunos en zonas urbanas, otros en zonas rurales, y se produce el fentanilo en grandes cantidades. En los hechos tenemos una mixtura, tenemos fentanilo que es fabricado in situ, es decir, aquí en México, y fentanilo que ya está procesado y que llega por estas rutas que te acabo de comentar, la vía marítima, llega ya fabricado y listo para su comercialización. Los cárteles mexicanos detectaron con razón que si ellos tenían acceso a los precursores químicos, pues entonces no tenía mucho sentido comprar el fentanilo en el oriente. Ellos mismos podrían fabricarlo. Y es lo que están haciendo. Por eso ahorita para la fabricación del fentanilo han establecido cadenas de suministro para que esté garantizado todos los insumos con los cuales se está fabricando esta sustancia. Ya, el negocio de la presión, de qué tanto está influyendo la presión de Estados Unidos, ya para cerrar, me gustaría conocer también tu opinión. Estados Unidos tiene mucho que ver en el combate a las drogas, allá pues está consumiendo a montones y la gente está muriendo. ¿Qué tan presionado está el gobierno de México por todo esto que está pasando allá en Estados Unidos, David? De acuerdo con las últimas cifras que se conocieron de manera extraoficial, aproximadamente una cuarta parte de los elementos de la Guardia Nacional están custodiando la frontera norte con el objeto no solo de impedir los flujos de centroamericanos, de las caravanas de centroamericanos, sino también coadyuvar en la revisión y a impedir que haya la comercialización de fentanilo y que se exporte de México hacia los Estados Unidos. Hay operativos en distintas regiones del país, comandados por el Ejército, por la Marina, que tienen por objeto localizar estos laboratorios de fabricación de fentanilo. Entiendo que está procesándose a nivel interno en México una nueva ley para poder establecer penas todavía más severas para aquellos que comercialicen, distribuyan, tengan que ver con la producción de fentanilo en México. Te diría que gran parte de la agenda que se despliega en México en materia de seguridad es con el objeto de atender los requerimientos del gobierno de los Estados Unidos, en este caso por ayudarlos en su combate contra el fentanilo. Esto no es nuevo. En su momento, los programas de erradicación de cultivos de marihuana fueron a petición del gobierno de los Estados Unidos. La estrategia de combate al consumo y comercialización, importación y exportación de cocaína fueron a petición del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, cada vez que hay una nueva droga en el mercado, normalmente los norteamericanos exigen que el gobierno de México se sume a sus estrategias de combate, y ese es el problema eterno que tenemos en México. Las estrategias de seguridad que se diseñan, que se instrumentan en México, no son para combatir la inseguridad que hay en México, sino para ayudar a combatir la inseguridad que hay en los Estados Unidos. Increíble. David Saucedo, muchísimas gracias por este panorama y por este análisis. Como siempre, un abrazo. Gracias a ti, Gabriel, un abrazo.